doy la bienvenida a esta sesión de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, dentro de las actividades del programa de Sin Violencia Digital para promover la cultura del cuidado, del autocuidado, la defensa y la prevención de la violencia digital y la erradicación de la violencia. Dentro del Día Naranja, el 25 de cada mes, pues tenemos expertos que comparten con nosotros algún enfoque, alguna herramienta de conocimiento para combatir este flagelo en contra de las niñas y mujeres. El día de hoy tenemos con nosotros a Marisol Ávila, quien nos acompaña desde el InfoEM, a quien agradecemos mucho a nombre de toda la academia que nos comparta un poco de su tiempo y conocimiento. Marisol, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros esta tarde y por compartir con todas parte de la experiencia y el trabajo que realizan desde el instituto, así como ideas y reflexiones propias que seguro abonarán muchísimo a abordar este tema. Es un fenómeno muy complicado, muy difícil. Entonces, pues sin más, para aprovechar el tiempo, te agradecemos nuevamente que nos acompañes, Marisol Ávila, directora de Política de Datos del InfoEM. Así que adelante, Marisol, por favor. Buenas tardes, agradezco la invitación hecha a la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital para participar en este evento. Este tipo de foros me parecen muy interesantes porque es muy importante conocer lo que está sucediendo en México, ahora que se encuentran muy en boga todas las tecnologías de la información, sumándole el cambio que estamos viviendo con el confinamiento. En esta ocasión hablaré sobre cómo ha evolucionado la violencia digital en México, así como el uso adecuado de las tecnologías de la información y sobre todo manteniendo la privacidad y la protección de los datos personales del individuo en el contexto de la tecnología, ¿no? Por último, les platicaré cómo hemos abordado el tema de violencia digital en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, mejor conocido como InfoEM. En primer lugar, para que se dé este contexto de violencia digital, obviamente se requiere de un entorno que ocupe las tecnologías de la información, donde a través de ellas se puede realizar este tipo de conductas delictivas, que en el caso de México ya se encuentran contempladas en las leyes y son sancionadas en el Código Penal Federal. Este gráfico muestra el comportamiento de los usuarios de Internet en México. Somos una nación que tenemos mucha posibilidad de crecimiento, ya que contamos con la infraestructura que permite prestar este tipo de servicios. Es cierto que también, como en todos los países, tenemos brechas digitales en cuanto a ciertos sectores de la población o ciertas partes de nuestro país que no tienen acceso a estas conexiones a Internet. Sin embargo, me permito resaltar un punto muy importante. El uso de este servicio dentro de los hogares mexicanos ha crecido en los últimos 2 años que ha ocurrido lo de la pandemia, que podemos aseverar que el incremento de los usuarios de las TICs es muy evidente, ¿no? En este gráfico podemos checar. Siguiente. ¿Y qué decir de las nuevas generaciones que parece que traen un chip instalado de agencia? Es más, ¿sabías que por cada 100 personas que están en este momento utilizando el Internet, hay 10 niños que entre 6 y 11 años teniendo acceso a esta tecnología? Los invito a recordar lo que pensaban cuando tenían esta edad. Ahora imaginen lo peligroso que puede ser acceder a un universo de información sin censura alguna y sin la supervisión de un adulto. Más aún tomando en consideración la madurez mental de un niño. Me estoy refiriendo a una serie de conductas que debemos tener en el radar, sobre todo porque actualmente los niños interactúan a edades muy tempranas con estas tecnologías a través de diversos dispositivos, como lo son tabletas, laptops, celulares y hasta relojes inteligentes. Incluso en las escuelas, por razones de confinamiento, estos accesorios fueron utilizados como parte del desarrollo de sus actividades académicas. ¿Y qué me dicen de las mamás y los papás que han proporcionado a sus hijos estos aparatos tecnológicos como medio de entretenimiento? Esta situación conlleva la imperiosa necesidad de generar desde este momento en ellos
una educación digital que propicie su tránsito de menor de edad hacia una ciudadanía participativa y tolerante, pero sobre todo que los haga conscientes de las consecuencias que existen cuando no se hace uso responsable de estas tecnologías. Y para cultivar este tipo de consecuencia, de conciencia y responsabilidad, es importante incluir el componente de la protección de su información personal. Por ejemplo, para que ellos desde temprana edad conozcan qué pasa si exponen su información de más y una persona que tiene una mala intención toma esa información y hace mal uso de ella. Siguiente, por favor. Como podemos ver en este otro gráfico, que es un informe que publica la Asociación de Internet MX, es posible observar cómo va en aumento el uso de las redes sociales. Aquí vemos tan solo las más importantes que establecen un rango de edad para que las personas puedan utilizarlas. Sin embargo, muchas veces los niños y los adolescentes, aún sin cumplir la edad establecida, se encuentran utilizando estas plataformas y por lo tanto se encuentran expuestos en estos medios. Publican su información y así como se exhiben, pueden llegar al punto de normalizar este tipo de comportamientos y no solo mostrar su información personal, sino también llegar a transgredir la privacidad o los datos personales de otros, como por ejemplo cuando publican fotos con sus amiguitos, ¿no? Exponiéndolos y divulgándolos sin su consentimiento o autorización. Por eso es muy importante que los padres tengan en el radar todas estas tecnologías que existen, todos estos medios de comunicación, estas redes sociales y estar muy alertas. En el caso particular de las autoridades de protección de datos personales en nuestro país, se han realizado esfuerzos para que se conozcan cuáles son las medidas de configuración de la privacidad y seguridad que se tienen que hacer en estas plataformas. No con el objeto de alejar a los usuarios o persuadirlos de no utilizarlas, sino advertir que existen ciertos elementos que en materia de privacidad y seguridad tienen que ser configurados. Muchas de las plataformas los tienen disponibles, pero en la mayoría de los casos no nos a revisar esta acción. Y el problema que se abre de que este tipo de descuidos es muy grave, ya que existe una gran variedad de estudios que hablan respecto de que hoy en día todas estas redes sociales son utilizadas para la difusión de contenidos inapropiados y conductas delictivas. Incluso son la puerta de entrada para la trata de personas y delitos que están orientados a enganchar a los usuarios que no cuentan con medidas mínimas de seguridad, como lo es la activación de filtros de privacidad. Ahorita vamos a ver las formas de violencia relacionadas con el tratamiento indebido de datos personales. Nos vamos a centrar referente, no, atrás, todavía no. ¿Cuáles formas de violencia están relacionadas con un tratamiento indebido de datos personales y que nosotros como autoridad hemos detectado? A su vez, aprenderemos cómo prevenirlas y en caso de ser víctimas, conocer los canales para su denuncia. En el caso particular de México se encuentra el INAI como autoridad que resguarda los datos personales en posesión de los particulares, pero también existe la Guardia Nacional con su área de delitos cibernéticos, así como otras entidades y autoridades que se encargan de manera conjunta. Mucho de lo que se debe realizar aquí es un trabajo colaborativo desde la sociedad civil, las autoridades y los ciudadanos que identifican la importancia de proteger los datos personales. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. En el caso de las formas de violencia en las que se involucra el tratamiento indebido de datos personales, podemos iniciar con el monitoreo o acecho, monitoreo o acecho, creo que es otra, monitoreo o acecho conocido como el stalking, ¿no? Que consiste en la vigilancia de lo que las personas publican, las actividades que realizan y la información que exponen en estos medios sociales.
Información que si no cuenta con una adecuada protección y privacidad, nos hace blanco fácil de un ataque que busca acechar y monitorear el comportamiento de nosotros y nos convierte en posibles víctimas. El stalking nos expone con mayor facilidad al acecho a través de la información que nosotros mismos publicamos, lo que genera patrones o datos que establecen una conducta o una rutina, hasta identificar el momento en que podemos ser más vulnerables. En ocasiones, con los gestos más inocentes, como es tomar fotografías, publicarlas y compartirlas, podemos aportar muchísima información. Por ejemplo, cuando publicamos el primer día de clase de alguno de nuestros hijos o sobrinos, ¿saben realmente cuánta información proporcionan al mostrar el colegio, el uniforme y los rostros de los niños? Incluso los stickers o calcomanías que pegan en sus autos y que muestran el número de personas que componen su familia aportan mucha información a los acechadores. Con esto quiero dejar claro que es importante considerar la información que puede revelar este tipo de acciones que realizamos rutinariamente. Todos aquellos elementos que a veces no tenemos en el radar y que dejamos pasar sin detenernos a pensar sobre la cantidad de información que hacemos pública o disponible, tanto para la gente con la que queremos compartir, como también para aquellos atacantes que pudieran hacer mal uso de los datos. Otra forma de violencia digital tiene que ver con la privacidad nula. En este caso, la víctima es sujeta ya sea por una pareja sentimental o por alguien muy cercano a ella, para proporcionar sus contraseñas de redes sociales o de plataformas, a tal grado de que el victimario tiene el control de toda la información que posee la víctima para ejercer esa vigilancia en ese momento que él quiera y de manera de conocer siempre que comparte, que no comparte, etcétera, ¿no? Esto afecta a la víctima desde el momento en que otra persona irrumpe en su privacidad y no la deja tomar decisiones sobre qué publicar o no. Aquí también entra la intervención de los dispositivos, por ejemplo, en los casos de relación de pareja, donde uno de ellos instala en el teléfono móvil del otro aplicaciones para ver y transgredir qué comunican, qué deciden, dónde están. Como vemos, esta figura nutre más la falta de cultura de respeto a la privacidad de las personas. Siguiente. En el caso del ciberacoso, los debemos entender como todas esas descalificaciones, intimidaciones, revelaciones de información, incluso las conductas lascivas por medio de mensajes, videos, imágenes que le generen un daño psicológico, una violencia sexual a las personas que sean víctimas. Han existido casos en los que este tipo de acoso lleva al suicidio de la persona, objeto de este tipo de abuso, porque no sabe cómo actuar para detenerlo o porque no existe el conocimiento hacia qué autoridades debe de acudir para este tipo de conductas nocivas, para pararlas, ¿no? Ante la falta de información y orientación, la víctima va desarrollando más afectaciones en su esfera personal, pensando que no hay una salida, ya que ni siquiera se atreve a compartirlo con su propia familia. Lamentablemente, en muchas ocasiones, este tipo de acoso llega a tener desenlaces fatales, por lo que es importante estar alerta de estas situaciones, especialmente en las edades en que se sufre de debilitamiento de la autoestima, como lo es la adolescencia. Ahora, en el caso del robo o suplantación de identidad, nos referimos al uso, abuso o falsificación de datos que no hacen identificados o identificables y que suplantan la identidad, que nos hacen identificados o identificables y que suplantan la identidad de una persona echando mano de la información que se encuentra disponible, en muchos casos dentro de nuestros perfiles de redes sociales. Esta modalidad incluso falsifica la identidad de los usuarios en cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, con el objeto de dañar la reputación de las personas, para exponer su información, para contactar con gente o vínculos cercanos a la víctima y afectar tanto la integridad de la persona como la privacidad de este entorno en el que se rodea.
Por lo tanto, es importante saber que hay medidas y diferentes autoridades que en el caso particular de México tocan este tema de robo de identidad y pueden prestar auxilio ante una suplantación. Por ejemplo, podemos referir a la Guardia Nacional ante la Comisión de Conductas Delictivas que se encuentran tipificadas en el INAI, tipificadas, y el INAI ante supuestos de un tratamiento indebido de datos personales o en el caso de una suplantación de identidad para cuestiones financieras existe la CONDUCEF. Estas autoridades trabajan desde diferentes ámbitos de competencia y tienen diferentes alcances dependiendo la magnitud del problema. Ahora bien, ¿cómo me protejo del robo de identidad en el entorno digital? Veamos algunos ejemplos. Evita en la medida de lo posible utilizar computadoras públicas para acceder a tu información personal. Si en el navegador aparece una ventana emergente que te recomienda recordar tus contraseñas, indica siempre que no. Al terminar de usar el navegador, borra los datos de navegación, el historial de descargas, los datos almacenados, las cookies, contraseñas y licencias de contenido. Asegúrate de cambiar tus contraseñas y claves de seguridad. Y también tener una contraseña segura. Por favor, no utilices los datos obvios como tu fecha de nacimiento, el nombre de tu mascota, etc. No utilices la misma contraseña para todo. Y si es posible, agrégale a la misma algún símbolo difícil de identificar como un asterisco, signo de pesos, etc. Eso hace más difícil para que el usurpador o la persona que quiera sustraer tu contraseña, pues pueda identificarla. Protege tu computadora, teléfono, tablet con un software de seguridad de antivirus. Muchos de nosotros no hacemos eso, o sea, no ponemos antivirus en nuestro teléfono, pero también por este medio podemos ser vulnerados. En el caso del pornovenganza, la identificaremos como la publicación de imágenes pornográficas con el objeto de causar un mal o de avergonzar a una víctima. En la mayoría de las ocasiones, el victimario es una persona que mantuvo vínculos afectivos con la persona objeto de esta violencia y que a su vez logró hacer que ésta le proporcionara este tipo de información después de haberla enganchado y ganado su confianza. A través de chantajes, esta información puede llegar a ser pública y viralizarse. Ocasiona un daño significativo en la víctima. En el caso de México, tenemos una cultura machista. Lidiamos con muchas cuestiones de feminicidios y pese a que contamos con muchos elementos que en cuestiones de protección a la mujer se están trabajando desde diferentes trincheras, tanto en organizaciones civiles y actuación de las autoridades, todavía falta un largo camino. Es el envío y recepción de mensajes con contenido sexual o contenido erótico, con consentimiento. Aquí, ojo, ¿no? Primero es con consentimiento. Son los famosos packs o los nudes, ¿no? No obstante, cuando esta información se publica o se difunde sin autorización o permiso de la persona, generando una afectación psicológica, obviamente porque están exponiendo tu intimidad, aquí es donde pasa a ser un delito. Es decir, cuando del ámbito de la esfera privada se hace público, sin tu consentimiento, difundiendo, compartiendo, distribuyendo e incluso cuando produces o comercializas. Sobre este tema debemos reflexionar que estamos frente a una tecnología que llega a robar datos o a perder información. Entonces, no existe sexting seguro. Lo comento porque no podemos prohibir a las y los jóvenes que realicen sexting, pero sí podemos fomentar la conciencia para que lo hagan de manera un poco más segura. Es decir, piensa muy bien antes de realizar el sexting, pero si lo quieres hacer, hazlo por canales un poco más seguros, además de verificar que el receptor tenga tu confianza para evitar, en la medida de lo posible, su difusión no autorizada. Tenemos otro tipo de violencia que es el grooming. Es el conjunto de acciones que realiza una persona adulta hacia un menor, empleando las nuevas tecnologías con una finalidad sexual.
El objetivo puede ir desde la obtención de imágenes sexuales hasta el intento de establecer un encuentro con el menor para abusar de él. Es importante concientizar a los menores sobre el riesgo que conlleva compartir el Internet o enviar por móvil imágenes íntimas o comprometedoras, ya que puedes tener consecuencias no deseadas y perjudicarles, ¿no? Involucrando a sus amigos, familiares, profesores, porque estas pueden llegar a difundirse y circular por Internet por mucho tiempo, trayendo como consecuencia una serie de afectaciones en la esfera personal de la víctima. Por esta razón, la mejor forma de combatir este tipo de violencia es a través de la información oportuna que permita a los menores conocer este fenómeno y cómo prevenirlo. ¿Okay? Ahora, ha llegado el momento de que hablemos de la violencia digital. En México, se ha tenido que recorrer un largo camino para que fuera reconocido este tipo de violencia, y en gran medida ha sido gracias a las acciones de la sociedad civil. Tal es el caso del movimiento activista conocido como la Ley Olimpia, el cual fue creado por Olimpia Coral, quien fue víctima de este tipo de violencia, misma que provocó su indignación y la incitó a tomar ciertas cartas en el asunto, luchando por visibilizarlo y en consecuencia fomentar que dentro de nuestro marco jurídico se tipifique y castigue. Aquí debemos entender que no solo existe la violencia física o psicológica, que puede ser ejercida por un hombre contra una mujer o viceversa, sino que también se gesta y reproduce en un entorno digital. Esa es la batalla que libró Olimpia, con el apoyo de muchas más mujeres que se vieron reflejadas en su causa, realizando un conjunto de esfuerzos para que su voz fuera escuchada y así se entendiera que también existe esta violencia dentro de estos entornos que emanan del uso de las TICs. Los resultados de este activismo se ven hoy en día reflejados en las reformas de la Ley General de Acceso a la Mujer a una vida libre de violencia, la cual clasifica a este fenómeno como violencia digital o violencia mediática, dependiendo de las particularidades con que se ha cometido. A su vez, también se logró que este tipo de conductas nocivas sean sancionadas por el Código Penal Federal. Y aunque haya sido breve en resumir lo que la sociedad civil organizada logró, debemos entender que esto fue un proceso largo y en ocasiones hasta tortuoso, ya que se libró una batalla contra inercias preestablecidas. Pero al final se consiguió que los diferentes estados de la República fueran incorporando este tema de violencia digital de manera gradual en su legislación local. Ahora bien, partamos de que la Ley Olimpia no es una ley, sino un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. Y solo para hacer una recapitulación, estas reformas se fueron gestando a partir de 2018, llegando hasta el momento a representar modificaciones en distintos dispositivos jurídicos de hasta 29 estados de la República que ya sancionan el tema de violencia digital. Pero fue hasta el 1 de junio de 2021, del año pasado, donde se adicionan diversas disposiciones, tanto en esta Ley General de Acceso a la Mujer a una vida libre de violencia, como en el Código Penal Federal, consolidando todos los esfuerzos previos de este movimiento. De tal suerte que la Ley General de Acceso a la Mujer a una vida libre de violencia define a la violencia digital como toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Debido a que ya existen muchas herramientas disponibles en las que se puede hacer un video fake,
utilizando la imagen o la voz de la persona, poniendo en duda la realidad con respecto a lo que puede ser falso. Es por eso que se encuentra contemplado en la ley los videos simulados, y también esta actividad se sanciona en el Código Penal Federal. Además, también se menciona aquellos actos que sean dolosos y que causen un daño a la integridad de la persona. Es aquí donde, al exponer, distribuir, difundir y todas las demás enlistadas en este artículo de la ley, daña a la esfera privada del individuo, que tiene el derecho de protegerla de cualquier intromisión. ¿Ok? También es importante mencionar, el siguiente por favor, también es importante mencionar que dentro de esta ley se contempla la violencia mediática, que es todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discursos de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. Referente a este tema, es importante recordar que en 2020 en México hubo un caso muy sonado llamado Ley Ingrid, incluso se las puse en la lámina, que tuvo su origen en el feminicidio de Ingrid Escamilla, donde los policías habían distribuido en medios de comunicación las fotografías y evidencias del caso, lo cual provocó doble indignación. Primero, por la forma en que se le quitó la vida a esta chica, y segundo, por la difusión de imágenes del cuerpo sin vida. En consecuencia, la ley Ingrid busca proteger los derechos de las víctimas, en especial el de las mujeres, evitando que los servidores públicos o cualquier persona filtren imágenes o videos en medios para su distribución o comercialización. Cabe señalar que el año pasado la Cámara de Diputados del Estado de México aprobó por unanimidad la denominada Ley Ingrid, que establece como tipo penal el delito de difusión indebida de imágenes o información de víctimas, e incorpora agravantes al Código Penal Estatal cuando sea en perjuicio de niñas, adolescentes o mujeres. Siguiente, por favor. Por lo tanto, en los casos de violencia digital mediática, para garantizar la integridad de la víctima, tenemos que considerar la o el Ministerio Público, la jueza o el juez ordenarán de manera inmediata las medidas de protección necesarias para la interrupción o bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación. Esto debe ser inmediato, ¿no? Ya se contempla. Se deberá identificar plenamente el proveedor de servicio en línea a cargo de la administración del sistema informático donde se encuentra alojado el contenido y la localización precisa en Internet. También deberá solicitar el resguardo y conservación lícita e idónea del contenido, ¿no? Y por último, darán aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido. También en este artículo se contempla la situación de que se deberán celebrar las audiencias para que el juez de control pueda cancelar o ratificar o modificar incluso la información disponible. Cabe señalar que hay países que ya tienen más desarrollada esta cuestión de detener el flujo de esta información. Una vez que está expuesto, como en el caso de España, que tiene el canal prioritario para retirar los contenidos sensibles expuestos en la red y que ayudan a minimizar el impacto que esta violencia y a evitar revictimizar a las personas, ¿no? Ahora vamos a ver, en el caso del Código Penal Federal, ya se encuentra tipificado como un delito y tienen penas desde 3 a 6 años de prisión, así como multas, las cuales se pueden imponer aunque el contenido no corresponda con la persona, es decir, si se hace en un proceso de suplantación y resulta de una fotografía o video que modifican, pero cuando la publican sí mencionan el nombre de la persona. Es lo que habíamos comentado de los videos simulados, ¿no? Pero ya también están contemplados dentro del Código Penal y en la ley, ¿no?
Del mismo modo, también contempla que aumenten las sanciones cuando es el cónyuge, el concubino, exista una relación afectiva o haya sido un servidor público en el ejercicio de sus facultades. Eso puede hacer que se incremente la sanción que está establecida, ¿no? Ahora, las acciones preventivas contra la violencia digital. La siguiente, por favor. Tenemos que revisar las políticas de privacidad de las redes sociales. Aunque sean muy largas y aunque sean muchas, debemos revisarlas. Verificar qué tipo de usuarios compartes, con qué tipo de usuarios compartes la información. Si no conoces a la persona, mejor no la aceptes o elimínala. Utilizar apodos o sobrenombres para que sea un poquito más difícil que te identifiquen. Cuida la información que compartes y a quién se la compartes. Desactiva el geoetiquetado automático de las redes sociales, porque te pueden localizar y toda esa es información. Evitar chatear con desconocidos. Cuidar tu privacidad y configurar tu perfil como privado, porque muchas veces lo tenemos público y cualquier persona puede entrar a ver nuestras redes sociales. Si lo tienes como privado, solamente podrán ver algunas cuantas imágenes, pero no todo lo que has publicado. Abstenerse de instalar aplicaciones móviles que desconozcas. Ser consciente y pensar antes de compartir una fotografía, porque pues una vez que la envíes ya no podrás controlar quién la ve y cuántas veces se difunde, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, es muy importante que para denunciar violencia digital de manera formal y legal, recuerdes que es importante guardar la URL de la publicación que se pretende denunciar, hacer capturas de pantalla de los mensajes o comentarios de acoso u hostigamiento. Se recomienda que la denuncia se pueda realizar lo más pronto posible con la finalidad de que la información no desaparezca, ¿no? Y sea más sencillo localizar al acosador o acosadora. Guardar fotos del perfil del acosador o acosadora si es que existe. Acercarse a las autoridades correspondientes para realizar la denuncia, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las acciones que se han realizado desde el INFOEM para prevenir este tipo de violencia digital? El instituto colaboró en las creaciones de las guías orientadoras denominadas Protección de Datos Personales como herramienta para prevenir la violencia digital, que se las recomiendo mucho en caso de que quieran seguir ahondando en este tema. Y la protección de datos personales en plataformas digitales promovida al interior de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del INAI. Además, participó de manera muy activa en la elaboración de la Declaración de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, de la RIP, contra la violencia digital en mujeres y niñas del 4 de marzo de 2021. Otras de las actividades del INFOEM en las que ha participado para prevenir este tipo de violencia digital es la creación de infografías en coordinación con la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia para concientizar a la población sobre la existencia de la misma. Incluso el instituto realizó un breviario del desarrollo normativo sobre la violencia digital en México, donde podemos observar la evolución jurídica que ha tenido este fenómeno. Por otro lado, como parte de la prevención de la violencia digital, se creó un micrositio donde se puede encontrar videos, material de apoyo, las guías anteriormente comentadas, etcétera, y los invito a que puedan visitar este micrositio porque tiene mucha información importante sobre violencia digital. Por último, y para ir cerrando mi intervención, quiero comentarles que si bien es cierto que todas las personas estamos expuestas a sufrir violencia en el entorno digital y mediático, no menos cierto lo es que las mujeres y las niñas son afectadas de forma desproporcionada por la violencia de este tipo y sufren consecuencias extremadamente graves a causa del mismo fenómeno, aunado al perjuicio que ocasionan los estereotipos y roles de género asignados en México y gran parte del mundo. El paso dado con esta reforma al marco normativo mexicano, que ya se encuentra en vigor, es un aliciente a la lucha contra la violencia digital y en favor de la progresividad del derecho. Sin embargo, quedan muchas cosas por hacer y avanzar con medidas preventivas y disuasivas para lograr mayor seguridad en los entornos digitales.
pero sobre todo debemos trabajar mucho como país en la parte de prevención y la protección desde las diferentes trincheras y sobre todo que sean esfuerzos coordinados, es decir, que cada una de las autoridades en el ámbito de sus competencias unan esfuerzos para ayudar a generar una educación digital para que los niños desde pequeños puedan comprender sobre el uso de las tecnologías, pero también que conozcan qué pasa si no realizan un uso responsable de las mismas. Por mi parte, les agradezco mucho la invitación y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Gracias. Muchas gracias, Marisol, por la exposición. Me parece que has tocado temas muy relevantes a efectos de la concientización y de la necesidad de educación a la par de este esfuerzo de corresponsabilidad. Entonces, pues en principio agradecerte y ahora le pido a quienes nos escuchan que si desean hacer alguna pregunta a Marisol, por favor siéntanse libres de escribirla o si bien prefieren hacerla con la cámara abierta, adelante. Mientras tanto, ¿qué te parece, Marisol, si ¿cómo plantearías tú una situación de colaboración, o más bien de compromiso de las madres, los padres, es decir, los adultos que vivimos cerca de niñas o mujeres jóvenes en etapa de adolescencia, sobre todo, que les gusta mucho compartir información? ¿Qué acciones consideras que serían relevantes para enfatizar en esa cultura de una adecuada gestión de nuestra identidad, de nuestros datos, del uso de las tecnologías para evitar ser víctimas de casos de violencia? Sí, pues mira, primero que nada, sí es muy importante que no aceptemos a cualquier persona en nuestras redes sociales o en nuestros, sí, en nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera los conocemos y aceptamos esas invitaciones. Además, también tenemos que estar siempre bien conscientes de lo que es lo que te comentaba, de lo que se sube en las fotografías, ¿no? ¿Qué es lo que muestras en esas fotografías? ¿A dónde viajas? Muchas personas o tenemos esa situación, ¿no? De estar mostrando en qué lugar estamos a cada instante y en cada momento, o qué estamos comiendo, o con qué persona estamos compartiendo. Y eso nos puede a nosotros poner en una situación de vulneración. No digo que no compartan, no digo que no publiquen, no digo que no suban este tipo de fotografías, pero sí tenemos que verificar que se haga la mejor a destiempo, ¿no? A lo mejor no en el momento en que se encuentra uno en ese lugar, sino en otras situaciones. Además lo más importante es cuidarnos mucho, pues, entre nosotras, ¿no? Y sí ver estas situaciones, no mandar este tipo de fotografías, como lo que les comentaba de los nudes de estas fotografías que pueden resultar en un momento determinado pues en tu contra, ¿no? Porque las pueden publicar o las pueden enviar a sus amigos y más si no conoces muy bien y no tienes esa confianza con esa persona, ¿no? Sí, hablabas de que no hay sexting seguro, ¿no? Y es una situación que debemos educar a las niñas, pues para que más allá de hacer prejuicios y malas, digamos, sesgos educativos respecto de un tema como la sexualidad, como parte de la expresión de una persona, pues que esa línea de una adecuada educación sexual esté acompañada de cómo se ejerce de manera segura, tanto dentro como fuera de Internet. Otro tema que a mí me preocupa mucho es cómo pues hay esta facilidad de compartir, de generar datos, pues nos expone, como lo decías tú a través de la exposición, pues que conforme más datos se publican en las redes sociales, pues somos más, digamos, tenemos un potencial índice de ser víctimas, ¿no? Porque solo falta que el victimario tome esos datos, tenga la intención y ejecute la acción para afectar. En este punto, ¿cómo trabajan pues las distintas autoridades que están involucradas en la educación y en la prevención de este tipo de posibles delitos o conductas negativas en contra de las niñas y niños? Así, ¿cómo vamos más allá
del ámbito pues de publicar una infografía, una guía que muchos no leemos. ¿Cómo propondrías tú, no sé si me explico, el llegar más al terreno pues de las adolescentes, de las niñas, de las mujeres, para que reciban esta información y pues hagamos un escudo más fuerte para erradicar esta situación? Sí, mira, pues nosotros lo que estamos proponiendo es campañas de sensibilización para que lleguen a más público, pero sobre todo a los niños y adolescentes para irlos concientizando de estas situaciones de la tecnología y la información, ¿no? Sí, sí nos interesan los adultos, claro que sí, no estamos diciendo que no utilicen las redes o el internet, sin embargo nos interesa mucho ese nicho que son los niños y los adolescentes porque tenemos que concientizarlos más que nada y generar una cultura de esta protección y esta privacidad, pero sobre todo del uso adecuado de las tecnologías de la información. Entonces, yo lo que propondría, y creo que está en muy buen camino de realizarse, son campañas de sensibilización para este grupo de niños y trabajar muy de la mano con la SEP, ¿no? Porque se tiene que ir introduciendo este tema ya en las escuelas desde muy pequeños para que ellos sepan que existen datos personales que tienen que pensar que a lo mejor, es que muchas veces, incluso nosotros como adultos, ¿no? No sabemos todo lo que implica la publicación de dónde estamos, de con quién estamos, de muchas cosas, ¿no? Entonces, imagínate un niño, ¿no? Que es un poquito más inconsciente por la edad que tiene en ese sentido, pero sí, yo propondría campañas de sensibilización. Sin duda, tenemos que trabajar mucho en eso y creo, mencionaban aquí algunos de nuestros invitados que pues la responsabilidad de los padres, madres de familia, una práctica que a mí, no sé tú qué opines, pero a mí me molesta mucho cuando la propia madre publica una foto de un bebé y dice, ay, qué bonito mi niño, mi niña, y casi, casi es pornografía infantil. O sea, es terrible que no tenemos un poco de sentido común, se ve mucho, sobre todo en Facebook, como los propios adultos responsables de su cuidado y de proteger su identidad y todos los derechos son los que primero le exponen. Entonces, ese tema creo que debemos abordarlo con sensibilización, con charlas en las escuelas, con visitas en las comunidades. Creo que es momento de que las instituciones obligadas o responsables o obligadas por ley a trabajar esto lleguen a tierra, ¿no? A las calles, a las comunidades. Ahora, ¿qué te parece respecto del tema de, pues digamos, la responsabilidad de las instituciones educativas, que es un complemento en la formación de las mujeres jóvenes, de las niñas? ¿Cómo se trabaja en el ámbito de la educación, pero ya como visto como un sujeto obligado, que ustedes, pues desde el Infoem tienen cierta relación? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues la experiencia es un poquito no muy gratificante en el aspecto que muchas veces no cumplen con las medidas pues adecuadas como para prevenir o proteger esos datos personales, ¿no? Pero lo comento porque yo creo que es mucho la falta de cultura de esa protección que ya se está haciendo y que te digo que se está trabajando muchos ya de los organismos garantes y también el INAI, obviamente, ya estamos trabajando con esta situación de la prevención y la cultura, que es lo que ahorita estamos como moviendo más porque es una situación ya indispensable para que también sujetos obligados, personas, individuos, todo el mundo estemos muy conscientes de lo que es, que tenemos que proteger nuestros datos personales, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es muy importante y por ello me da mucho gusto que, bueno, además de que hayas aceptado participar por la campaña que lanzaron en el Infoem con este tema justo de Sin Violencia Digital, en el que, pues, por supuesto, la academia coincide en ese sentido y pues necesitamos ir sumando más fuerza. Así que invitamos a todas y todos quienes nos acompañan a que se sumen a esta campaña Sin Violencia Digital. Pueden publicar un mensaje, un consejo, una recomendación en sus redes sociales con esta etiqueta. Nos pregunta Gabriela, ¿cómo podemos hacer entender el tema de que los niños pasan conectados mucho tiempo en los dispositivos tecnológicos? Y durante la pandemia, no sé si en las estadísticas que nos mostrabas por ahí ya reflejaba un poco cómo se incrementó el número de usuarios, pero también las horas de uso y de consumo de Internet.
Entonces, eso es un reto muy complejo que no sé si tú tengas algunos comentarios tipo recomendación para padres, madres de familia, de cómo abordar este reto de estar conectados los niños, niñas a la tecnología tanto tiempo, ¿no? Sí, pues es una situación también mucho que influyen los padres, porque en muchas ocasiones, no sé si ustedes lo han notado o lo han visto cuando están en algún restaurante, que los papás le dan luego el teléfono celular o la tablet al niño para que se entretenga, ¿no? O sea, como que uno mismo les está inculcando o les está proporcionando esa tecnología que estén mucho tiempo conectados y en ocasiones, como lo comentaba, no estamos supervisando qué es lo que ve o qué es lo que encuentra el niño en estas redes sociales. Entonces, yo creo que algunas de las cuestiones que sí tenemos que considerar es, primero, que pasen menos tiempo, sí, conectados a Internet, que en su gran mayoría, si son niños, deberían solamente conectarse un ratito, o sea, tener un tiempo límite de conexión a Internet, y eso lo haces tú como padre o como responsable del niño, ¿no? Y otra es de las cuestiones es de que hay que enseñarles otras formas de entretenimiento a los niños, no solo las tecnologías de la información, porque si no tu imaginación, tu forma de pensar y otras situaciones se van viendo cooptadas por esta situación de estar siempre como inmerso en la tecnología, ¿no? Y eso también nos está pasando a los adultos. Entonces, esas serían como mis recomendaciones de sí, que los padres pongan como un tiempo límite para estar conectados los niños, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo agregaría esas que se disponga de un espacio público a la vista de los adultos, por ejemplo, en la sala, para que se conecten, hagan la tarea, que el monitor esté como, pues digamos, que sea posible ver cuando pasas en la sala, en el pasillo, que no sea en la habitación. Lo mismo los videojuegos para que pues haya, digamos, oportunidad de cuidar y fortalecer mucho la comunicación, la confianza para que no sea necesario pues, ir a preguntarle a alguien más, ¿no? Gabriela, por favor, adelante si gustas abrir tu cámara, con todo gusto, comparte tu pregunta o tu comentario. Gabriela había levantado la mano. A ver, aquí vamos a leer una que escribe Irma Yolanda, muchas gracias. Dice, en muchas ocasiones es una pena toparse con casos de acoso cibernético contra adolescentes, la mayoría por parte de sexting, parte del sexting, más cuando descubres que el padre o la madre no tienen el cuidado o desconoce el alcance de las redes sociales. Sí, muy grave, muy triste y hay consecuencias terribles que como dicen, pues parte de una inocencia, de un desconocimiento de empezar a aceptar un extraño en las redes sociales porque te dice qué bonito, qué bonita eres, me gustas, yo sí te entiendo, yo sí te escucho y pues puede haber un desenlace pues terrible, ¿no? Sí, que Eh, están en una edad difícil, ¿no? Los adolescentes están en una edad difícil donde muchas veces se quieren como aislar de los padres o de los adultos porque piensan que uno no los entiende, ¿no? Pero como tú bien lo dijiste, sí hay que buscar el acercamiento y hay que, cuando los veamos como raros o algo así, yo creo que sí acercarnos y preguntar, ¿no? Y indagar un poquito más para no dejarlo así, porque sí, como lo comentaba en la exposición, llegan a ser desenlaces fatales porque el adolescente se siente de verdad muy acorralado, muy mal. Entonces, sí tenemos que estar muy conscientes de esto, pero también al pendiente, ¿no? Sí, totalmente. Pues como ustedes saben, el fenómeno de la violencia en general es muy complicado y el ámbito digital cada vez es más. Recientemente escuchamos de una noticia de un acto de acoso sexual en el metaverso, es decir, dos avatars o personajes virtuales que no necesariamente tienen forma humana igual a la del usuario, sino que alguien puede representarse como en forma, no sé, de un gato y otro en forma de robot pues una usuaria manifestó haber sido víctima del acoso en el metaverso. Entonces, estamos envueltos en una situación tan compleja, tan cambiante y que desafortunadamente las conductas buenas y malas se van a trasladar al mundo digital y por eso es importante trabajar en la conciencia, en la ética, en el respeto
en el cuidado de cómo usamos la tecnología y un uso responsable también de nuestro derecho, como es el caso de la libertad de expresión. Pues, a ver, tenemos aquí un comentario más. Gabriela. Bueno, decía Gabriela que era una reacción. Felicidades a Marisol por su exposición. Muchas gracias. Entonces, manda saludos desde Costa Rica. Pues qué gusto que nos hayas acompañado, Gabriela, al igual que a todos quienes nos acompañaron y quienes vean este video después en redes sociales. Marisol, ¿te parece si hacemos un comentario de cierre para que pues nos des ahí una impresión general, algún mensajito al final de esta sesión, por favor? Pues sería que la violencia está en todas partes. Ahorita ya se está, bueno, no ahorita, ya se está trasladando también en el mundo digital en el que estamos y tenemos que estar muy alertas y prender todos nuestros radares para que la sepamos detectar a tiempo y también sepamos cómo combatirla, ¿no? Y yo quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o apoyo que ustedes requieran, con mucho gusto. Muchas gracias, Erika, también por acompañarnos. Pues siempre un gusto llegar hasta Campeche y a distintos puntos de nuestro país y del planeta, según quien nos pueda ver. Y pues ya saben, ahí tienen a Marisol Ávila, que nos puede apoyar si es que están en el Estado de México, alguna institución educativa, algún sujeto obligado que esté preocupada por cómo implementar una política de privacidad que tenga un enfoque preventivo sobre todo, y que juntos hagamos mayor esfuerzo por prevenir y erradicar la violencia en contra de niñas y mujeres, especialmente debido a nuestro programa de Sin Violencia Digital en el entorno digital o a través de las tecnologías. No me queda más que agradecerte, Marisol, por aceptar, por compartirnos de tu tiempo, conocimiento y lo que están haciendo en el InfoEM, en el Estado de México. Desear pues mucho éxito en esa campaña y en esa labor permanente de concientización en torno al derecho a la protección de datos personales para que pues avancemos en este tema. Entonces, un saludo también a las y los comisionados del instituto y nuevamente gracias a ustedes quienes nos acompañaron en esta sesión. Les agradecemos a nombre de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Les deseamos excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego.